Misión Bíblica Carismática. Saludos a todos nuestros hermanos, amigos, y tú que has entrado por primera vez, eres bienvenido. Nosotros vamos a alabar al Señor. ¿Qué significa alabar al Señor? Es contar, hablar, cantar y otra vez acerca de sus proezas, de sus maravillas, de lo grande, bueno, santo, fiel que es Él, misericordioso también. Es darle gracias y es exaltar su nombre, porque Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Pero antes vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias porque tenemos, mi Señor, tanto por qué alabarte, por qué adorarte. Tenemos tantas razones, mi Señor. ¿Cuántas veces nos has perdonado? Con tu gran misericordia, tú nos has perdonado cuando no merecemos absolutamente nada. Gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones y responderlas. ¿Cuántas veces nos has respondido? ¿Cuántas veces clamamos a ti con lágrimas y vimos milagros? Por eso, Señor, queremos alabarte, queremos adorarte y, Señor, hacerlo con alegría y gratitud. Gracias, Dios mío. Oramos todos en el nombre de Jesús. Vamos todos a alabar al Señor. Maravilloso Señor, te adoramos, te cantamos a ti, Jesús. Venció el pecado, venció a la muerte. Su nombre es grande, su nombre es fuerte. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor, tomaste mi lugar. Ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien gobierna con su justicia esplendorosa, es su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor, tomaste mi lugar. Ahora soy libre en ti. Oh, lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno
Digno es el Cordero que pudo vencer, digno de la gloria es el Rey, digno, 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 solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor. Ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Por lo que hiciste allí. Dulce es tu presencia, maravilloso Señor, enamóranos más y más. Inmerecedor soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Digno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu eterna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordármelo, que fui un pecador, que de ti su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú, y quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión, y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu eterna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordármelo, que fui un pecador, que de tu rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre
fallar jamás. No fallarte, Señor, y adorarte solamente a ti, jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión, y no fallar jamás. Adorarte solamente a ti, Señor. Fiel eres lo más hermoso. Eres lo más precioso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable, la razón por la que vivo eres tú. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Están en la persona de Jesús. Están en la persona de Jesús. Qué bueno es adorar a Dios, alabarle y adorarle, porque decimos quién es Él, decimos que es el omnipotente, decimos que es el que nos defiende, porque así lo dice la Biblia. La Biblia dice que Él nos defiende, que pelea por nosotros. Es Dios bueno y siempre fiel. Y por eso ahora vamos a ser fieles a Él y a darle ofrendas, diezmos, primicias, todo lo que hemos dispuesto en nuestros corazones, de lo que Él nos da, entregarle a Él una parte.
una parte que no es una limosna, que no es lo que nos sobró, sino es algo que es valioso para nosotros y que vamos a dejar de comprarnos algo que nos guste. Puede ser, por supuesto que sí, ¿por qué no? Si la mujer que enjugó la cabeza del Señor con esa y sus pies con ese perfume que era carísimo, ella estaba renunciando a algo que había comprado. ¿Para qué? Para dárselo al Señor. ¿Y por qué no lo haremos nosotros? Vamos a orar para adorar al Señor con los bienes que Él nos ha dado. Amado Señor, Dios mío, muchas gracias. Eres bueno, eres fiel. ¿Cómo no adorarte cuando tú, Señor, nos amas? Cuando no merecemos tu amor, nos respondes oraciones y vemos milagros, mi Señor. Venimos a ti agradecidos y trayéndote estos bienes, Señor, en adoración. Gracias, Dios mío, lo hacemos en el nombre de Jesús y decimos todos juntos, amén. Muy bien, me gusta mucho cuando los niños, cuando todos dicen amén y se escucha una vocecita que dice amén. Los niños son así. Vamos niños, amén, amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos el día de hoy a continuar, a hacer una continuación. Desde el comienzo de año lo estamos haciendo, empezamos con Génesis, después, y así cada libro para ir viendo y conociendo más a Dios, de acuerdo a cómo Dios ha actuado en tiempos pasados. Lo podemos conocer, podemos saber. Tanta gente tiene conceptos hasta malos de Dios. Creen que Dios es duro, que es demasiado castigador, que acusa, que castiga y que siempre lo va a hacer y que Dios es así. Y otros dicen, sí, es que existe. Otros han decidido no creer en Dios. Pero la Biblia nos la ha dado Dios para que nosotros lo conozcamos. Debo decirles que el libro que vamos a ver el día de hoy, bueno, desde el comienzo que empecé a leer la Biblia hace ya 42 años, bueno, no me gustaba. Todos estos 42 años que he leído el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, era un libro que lo pasaba porque quería leerlo, pero no había descubierto todo lo que he descubierto esta vez. Y no es que lo he descubierto, sino que Dios nos enseña. Por eso es tan importante tener el plan diario para leer todos los días. Ahora tengo que decirles que la Biblia, no toda, está en un orden cronológico. Hasta acá sí es cronológico y el libro de Jueces es muy importante. Ahora sí lo puedo decir. Me ha gustado volverlo a estudiar, volver a meditar en él, a pensar en ese tiempo, a ponerse en aquel tiempo y cómo Dios ha ido avanzando en su plan a través de los siglos. Ahora vamos a orar con nuestra Biblia en la mano, entendiendo que Dios nos quiere enseñar y quiere que lo conozcamos más. Dios se revela a sí mismo por medio de su palabra, por medio de la Biblia, y lo vamos conociendo más, y cuanto más lo conozco, más me asombra, porque Dios no tendría que haber hecho todo esto por nosotros a lo largo de los siglos, siglos y siglos. Vamos a orar. A ver, los niños también, y al final van a decir amén, ¿ya? Padre bueno, en el nombre de Jesús,
venimos a ti el día de hoy porque queremos conocerte. Y eso es lo que me has mostrado, mi Señor, a través de este libro que está en nuestras manos para que nosotros mismos nos demos cuenta cómo es nuestra vida. Muchos, mi Señor, cristianos, están portándose como se portó tu pueblo hebreo o judío, Señor, como se portó contigo. Y a veces no entienden por qué les pasa, por qué les sucede, las cosas que les sucede. Y es que en estos tiempos tan caóticos se vive como esos tiempos caóticos del libro de los jueces. Gracias, mi Dios. Envía el Espíritu Santo que nos dé revelación y podamos vernos a nosotros mismos en este libro. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Así sea, con entusiasmo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un recuento primero para que entendamos que estamos yendo libro por libro y no estudiándolo todo, sino hablando la generalidad del libro y lo que descubrimos en él. En este caso, vamos a decir que la palabra de Dios es poderosa, está viva. Cuando leemos la Biblia, hace una obra en cada uno de nosotros, una obra maravillosa. Bien, este libro, y me refiero a la Biblia, es un libro único, como siempre lo digo, y contiene una sola historia, toda la historia, y es coherente, totalmente, no se contradice, pero escrito a través de los siglos. Nos cuenta la historia de la relación de Dios con el ser humano, entre todas otras historias, y también nos muestra que los planes que tenía desde el comienzo, desde Génesis, y que ese plan continúa hasta Apocalipsis. El libro de Génesis nos enseñó, una de las cosas que nos enseñó cuando lo vimos, es que Dios es creador de absolutamente todo. Nada de lo que nos rodea, nada de lo que está encima de nosotros o debajo de nosotros, o todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluyendo personas, no existiría si es que Dios no lo hubiera creado. Muy importante el libro de Génesis. Luego viene Éxodo en la Biblia y es cronológico en el Antiguo Testamento muchos de los libros. Entonces, Éxodo nos habla del pueblo hebreo, que ahora se les llama judíos. Ya en su momento vamos a hablar por qué se les decía hebreos y ahora judíos, ¿no? Y debo decir que hay personas que piensan que la Biblia es para judíos, sobre todo el Antiguo Testamento. Otros piensan que el Antiguo Testamento no es como un celular de esos anticuitos que ya no sirven para nada y que el Nuevo Testamento es en lo que debemos enfocarnos. Craso error. La Biblia nos la ha dado Dios completa para que la leamos y conozcamos completa, porque poco a poco lo vamos conociendo más. El pueblo hebreo fue 400 años esclavo en Egipto, como lo vimos en su momento, y Dios lo vemos como un Dios libertador, como un Dios que ama a través de los siglos a un pueblo que se había olvidado de él, etcétera. Mucho vimos en Éxodo. Vamos a recordar en Éxodo 19:3, algo que no hablamos cuando estuvimos hablando de Éxodo. Vamos a ver, pero en esta oportunidad es importante tenerlo como una introducción.
Éxodo 19, 3 al 8. ¿Llegaron? Muy bien, los adolescentes con su Biblia también. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Versículo 3 dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Es Dios acercándose a un pueblo y que los atrae a Él. Los trae a Él y los lleva como sobre alas de águila. Ustedes saben que las águilas, cuando ya a sus aguiluchos les van a enseñar a volar, ellas los cargan sobre su espalda y sobre sus alas llevan al polluelo y empieza a volar y luego lo suelta. Y se va el polluelo, se va cayendo y sea el padre o la madre, da la vuelta mientras va cayendo y entonces se pone debajo y otra vez el polluelo sobre sus alas. ¡Qué forma tan hermosa que nos muestra Dios con esta alegoría, podría ser, y decir una cosa así al pueblo de Israel? Yo los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Así hace Dios con cada ser humano. Aunque no se dé cuenta, hay momentos en que ya después uno al conocerlo se da cuenta cómo Dios nos fue atrayendo a Él. Y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, no se olviden la palabra pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Les está diciendo para que cada generación le cuente a la siguiente generación quién es Dios. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Dios había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Vamos a hacerlo. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo aceptó las condiciones del pacto. Un pacto es un acuerdo, y en este caso un acuerdo que hace Dios con este pueblo de Israel. Es un acuerdo entre dos partes, Dios e Israel. ¿Sí? En cada parte, cada una de las dos partes tienen responsabilidades. Dios dice, si ustedes obedecen las leyes que yo les he dado, ustedes serán mi especial tesoro sobre todas las naciones. Y luego dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes, es decir, adoradores y mucho más, y gente santa, es decir, ustedes me obedecerán mis leyes. La fidelidad al pacto es indispensable. Ese pacto que Dios hizo con Noé, y es Dios de pactos porque hace pactos a lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, por supuesto, el nuevo pacto por la sangre de Jesucristo. Bien, entonces cada parte debe cumplir sus responsabilidades. En este caso, Dios se comprometió con ellos y el pueblo se comprometió con Dios, como nosotros también.
Debemos de ser fieles al pacto que tenemos con Dios. El libro de Levítico nos enseña que Dios quiere que seamos santos, consagrados a Él. ¿Qué es consagrado? Que no vivimos como la demás gente, sino que obedecemos a Dios. Por eso nuestra vida es distinta, porque obedecemos a Dios. Como obedecemos a Dios, la mayor parte de las cosas o conductas que tienen las demás personas, pues eso no lo hacemos. No lo hacemos por amor y fidelidad a Dios. El libro de Números empieza con un censo porque Dios mandó hacerlo para que supieran cuánto era la población del pueblo hebreo. Y también enseña acerca del tabernáculo. ¿Se acuerdan? El tabernáculo era el lugar que Dios iba a vivir en medio del pueblo. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios no está en una nube y muy alta y muy lejos de nosotros. Él está en todas partes. Está en tu casa. Y muchas veces lo olvidas a Dios. Y muchas veces se hacen cosas contra el pacto. Entonces, es muy importante saber que Dios nos ve en todo lugar y que no nos podemos esconder. En otra prédica hablaremos de esto. Y el libro de Deuteronomio Dios pide obediencia a su pueblo. Y luego vimos también lo que es el libro de Josué. La generación conquistadora, la gente que sí entró a la tierra prometida. Y cuando entran ya van conquistando a través de los años la tierra prometida. Y luego viene el libro de Jueces que vamos a ver el día de hoy y que consideré muy importante repasar un poquito los anteriores para ponernos en el contexto, en el tiempo del libro de Jueces. Fue escrito entre el año 1050 y año 1000 antes de Cristo. Miren cómo van pasando los años, los siglos, las generaciones. Y Dios sigue tratando con el ser humano desde el primer día. Porque creó al ser humano para tener relación con él. Antes de que Josué muriera, y ya en el libro de Jueces lo encontraron seguramente, porque hemos ido libro por libro. Jueces 2, capítulo 2, todavía Josué no había muerto. Y dice en el versículo 1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín, son dos lugares, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré mi pacto jamás, o no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ese es Dios. Así es Él. Es su forma de ser, es su carácter. Es eternamente fiel. Y les dice, jamás voy a invalidar mi pacto, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Israel en esas alturas ya estará en la tierra prometida, pero en vez de ellos ser luz para las otras naciones, ejemplo para las otras naciones, se habían puesto a adorar a los ídolos de esas naciones. Y por eso les dice, ¿por qué habéis hecho esto? Yo no he invalidado mi pacto. Yo sigo amándolos, yo sigo siendo quien soy, pero ustedes, ¿por qué han hecho esto? Por tanto, yo también digo,
No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel y el pueblo alzó su voz y lloró. Dios mismo les dijo: ¿por qué han hecho esto? Si yo no he invalidado el pacto, yo estoy cumpliendo con mis promesas, pero ustedes me han dejado, se han olvidado de mí. ¿Y cuántos cristianos hay en estos tiempos que no reconocen que se han alejado de Dios, que están muy lejos de Dios, que la relación que tuvieron con Él al comienzo se ha secado y ya no están dispuestos a vivir como consagrados a Dios, sino que hacen lo que las otras personas hacen? Claro, puede ser que están en el servicio o en el culto los días domingos, puede ser que estén sirviendo a Dios en la iglesia, puede ser todo eso, pero todo eso se torna religioso y se torna ritualista cuando uno se aleja de Dios. ¿Te has alejado de Dios? ¿Has pecado? No hagas así como hizo el pueblo de Israel. Ellos escucharon, alzó su voz y lloraron. Punto. No hicieron más. No pasaron de allí. Nunca se arrepintieron y no le pidieron perdón a Dios. No se arrepintieron y siguieron adorando ¿a quién? ¿A quién? ¿A Dios? No, a los ídolos. ¿Te acuerdas cuando adorabas a Dios? ¿Te acuerdas cuando doblabas tus rodillas y lo adorabas en tu habitación o donde tú lo hacías? Muchas veces yo subía a una parte del edificio para desde ahí arriba adorar al Señor antes de mudarme acá. ¿Qué es lo que sucede? ¿Permitir que el pecado abunde en la vida de uno como abundó en la vida de Israel? No, la solución es arrepentirse, pedir perdón a Dios y dejar de hacer las cosas que Dios dice que no hagamos. Dios no invalidó el pacto, seguía con ellos, pero no echaría a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios retribuye la fidelidad al pacto. Entonces ellos, ¿pero por qué? El libro de Jueces se caracteriza porque ellos estaban sojuzgados por los otros pueblos y vivían caos porque ellos sembraban en la tierra prometida que Dios les había dado, ellos sembraban sus campos, todo, y cuando ya estaba listo para cosechar, venían sus enemigos, les hacían la guerra y se llevaban todos sus frutos. Entonces era caótico porque había tiempos de mucha escasez, entonces ellos clamaban a Dios, pedían perdón y otra vez venía la paz porque Dios les daba un juez, un líder que el Espíritu Santo usaba y le daba habilidades y fortaleza y poder. ¿Para qué? Para ayudar a Israel. Nunca los dejó. Y el libro de Jueces es así. Es así todo el tiempo caótico, porque los juzgaban a los judíos o a los hebreos, los juzgaban, los atacaban, les quitaban sus cosas y era tanto que hasta en cuevas Israel, en la tierra prometida, se escondían porque no tenían ni armas. ¿Dónde estaba ese ejército conquistador? Habían pasado varias
generaciones a lo largo del libro de Jueces, pero siempre terminaba pecando otra vez y siempre Dios perdonando. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho Dios por ellos. No conocían a Dios y no sabían lo que Dios había hecho por ellos. No sabían de Abraham y cómo Dios hizo pacto con él. No sabían de que Moisés en Éxodo fue enviado para liberarlos de la esclavitud. No sabían. ¿Por qué no sabían? Porque los padres dejaron de enseñar a sus hijos. Y escúchenme, padres de familia, si ustedes, papás, no leen la Biblia completa, no la estudian, ¿qué le podrán enseñar a sus hijos si ustedes mismos no conocen a Dios y todo lo que Dios ha hecho? ¿Qué le enseñarán a sus hijos? Por eso es que muchos padres no les enseñan a sus hijos porque no saben qué enseñarles. Y eso pasó con esta generación. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales, diferentes ídolos. Adoptaron como dioses suyos a aquellos ídolos hechos por mano humana y que no son dioses. Y como no conocían a Dios, entonces ellos estaban todo el tiempo con sus ídolos y adorando a esas estatuas. Y cuando he ido a Israel hemos podido ver chiquitas de todos los tamaños, como hay ahora. Ahora también hay muchos ídolos y también se levantan ídolos en nuestra vida. El trabajo puede ser un ídolo, el dinero es un ídolo, hay muchos ídolos. Todo aquello que le damos prioridad antes que a Dios es un ídolo en nuestra vida. Y esos ídolos nos alejan de Dios. Dice en el versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Israel, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, otro ídolo. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que les despojaban, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Y por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Si esa generación que lloró, que clamó, que lloró, que gritó, se hubiera arrepentido, estas otras generaciones hubieran conocido a Dios. Pero como esas generaciones no se arrepintieron, entonces está sufriendo todo Israel. Aunque Dios siguió siendo fiel al pacto, porque cada vez que les daba un juez, ese juez era un líder, y entonces ellos recibían ayuda de Dios. Cada vez que clamaban, que se arrepentían, que le decían, Dios mío, perdóname, Dios los perdonaba y los defendía de sus enemigos. Dios es misericordioso. No puedo dejar de que se me salgan las lágrimas. No puedo evitarlo porque ¿qué merecían ellos?
nada. Si estaban adorando a ídolos, habían dejado a Dios. Y Dios, siempre fiel y misericordioso, los ayudaba. Nuevamente los liberaba y les daba un juez que los guiara y pudieran derrotar a sus enemigos. De eso se trata el libro de Jueces, de la fidelidad de Dios, de su amor que nunca se acaba. Nunca se acaba. Dios es fuente de amor. Si te has alejado de Dios, eres tú el que ya no lo ama, pero Dios te sigue amando igual que antes. Igual desde el primer día que tú lo invitaste a venir a tu vida y lo recibiste a Jesucristo como su Señor y Salvador, así te ama. Es un libro que nos confronta, es un libro que nos hace pensar, ¿he dejado a Dios? Acuérdate, cuando recién lo conociste, cómo eras y cómo sentías a Dios, y ya no es así. Alguien me decía, es que ya no siento a Dios como antes. Es que, ¿qué estás haciendo? Tal vez estás tú generando que tu relación con Dios se enfríe a dejarlo, a retirarlo de ti por días, semanas, meses y tal vez puede ser hasta años. Y sigues creyendo que eres cristiano, pero haces lo que hacen los demás, adorar a ídolos. Busca los ídolos que hay en tu vida. Búscalos. Que este libro te ayude, porque Dios nos los ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vernos como en un espejo y decir, Dios mío, esto es lo que me está pasando y yo no sabía, Señor. Y sea el Espíritu Santo hablándote en este momento para decir, no, es que yo tengo que reconocer que he fallado al pacto. Ya no estoy consagrado a Dios. Pero no solamente llores y grites, sino arrepiéntete y dile, Dios mío, perdóname, y saca todos esos ídolos, sea lo que sea, el ídolo o los ídolos en tu vida. Y entonces volverás a tener esa relación íntima y dulce con Dios, porque Él es fiel. No ha dejado de amarte y no dejará de amarte jamás, porque Él no invalida el pacto. Somos nosotros los que invalidamos el pacto en nuestras vidas. Pero sí, este libro nos enseña que podemos arrepentirnos y podemos continuar adelante siendo fieles a Dios. Y si tú que me escuchas hoy dices, pero es que Dios se enoja. ¿No te enojas tú cuando tus hijos no te obedecen? Sí se enoja Dios. Y habla del furor de su ira. Por supuesto que sí, pero hay una gran diferencia. Dios no peca cuando está enojado, cuando está ofendido, no peca y sigue amando. Ahora, cuando nosotros, la ira, Dios mío, es incontrolable, pecamos mucho y todos lo hemos hecho. Pero Dios no. Dios se enoja, sí. No está abandonándolos. Dios no abandona nunca, nunca abandona. Y aun cuando estemos alejados de Dios, Él está con nosotros, pero siempre atrayéndonos a Él. Y cuando nos caemos como aquel aguilucho que se cae, viene Dios y nos levanta. Pero tiene que haber arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no hay nada.
Y te estaba hablando a ti que por primera vez estás escuchando estas cosas de Dios. Te digo, Dios nunca es malo, nunca te va a destruir porque así de venganza, no. Nosotros nos destruimos a nosotros mismos con nuestros pecados. Y vemos cómo Dios los liberó de la esclavitud. Y claro, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, siendo Hijo de Dios y nacido de una virgen, y muriendo voluntariamente en la cruz del Calvario, por ti, por mí y por cada persona, por cada ser humano. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. No hay justo ni alguno, ni uno. Y estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Dios nos ama y es bueno. Y Jesús, el Cordero de Dios, murió en la cruz del Calvario para que pudiéramos ser perdonados y limpiados de nuestros pecados y liberados de la esclavitud del pecado. Porque todos hemos sido esclavos del pecado. Hay muchos cristianos que están viviendo lo que vivieron en el libro de Jueces. No eran esclavos, pero eran atacados continuamente por sus enemigos. Y tenemos un enemigo, ¿o no lo tenemos? El enemigo de Dios, el diablo. Y entonces suceden cosas y luego nos quejamos. Y no es así. En vez de quejarnos, deberíamos de humillarnos delante de Dios, arrepentirnos delante de Él. Y si tú hoy día dices, escuché que Dios perdona todos los pecados, escuché que la sangre de Jesús, y te lo digo ahora, que la sangre de Jesús tiene poder de purificarnos, de lavarnos, de limpiarnos de todo pecado, de tal manera que te puedas acercar a Dios. Si tú quieres esto en tu vida, quieres a Dios en tu vida, quieres una nueva vida, pero viviéndola de la mano del Señor para que te guíe, entonces ora conmigo. Y los que quieran arrepentirse de lo que hayan hecho alejándose de Dios, si Dios te habló en esta prédica, entonces vamos a orar juntos. Oremos. Y por favor, tú que lo vas a hacer por primera vez en tu vida, ora con nosotros también en voz alta. Dios mío, vengo delante de ti, mi Señor, humillado. Reconozco que he pecado mucho y que estoy pecando mucho en mi vida presente. Dios mío, en el nombre de Jesús, te pido perdóname y clamo a ti por misericordia, mi Señor. Misericordia, límpiame de todos mis pecados. Límpiame, mi Señor, y ayúdame. Límpiame, lávame, purifícame, mi Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú moriste por mí en esa cruz. Y hoy, Señor, yo te reconozco como mi único Señor y Salvador. Y te pido, Dios mío, que vengas a mí, que vengas tú. Yo quiero vivir mi vida contigo. Abro las puertas de mi corazón y te pido, Señor, que vengas a mí y me atraigas a ti, mi Señor. Y hoy te entrego mi vida así como está. Te entrego todo mi ser y abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser para recibirte como ese Salvador mío, tú que me liberas de pecado. Señor, gracias por escucharme, gracias por hablarme el día de hoy, gracias por enseñarme. Y Señor, perdónanos,
Pues Señor, perdón te pedimos por tener ídolos, por tener tanto olvido de ti y desobedecerte a ti, aún teniendo pacto contigo. Dios mío, clamamos a ti por misericordia, misericordia. Y te pido, mi Señor, que despiertes a tus muchos hijos en la iglesia mundial, mi Señor, que se vuelvan a ti, que dejen los ídolos, que dejen las costumbres y conductas, mi Señor, de la sociedad que nos rodea, porque sí estamos rodeados de pecado y de malas conductas que ya habíamos dejado y que ahora retomamos, mi Señor, absolutamente. Señor, todos, volver a ese pacto que cumplíamos al comienzo y que ahora tenemos que luchar, tenemos que pelear para cada día para mantenernos en ese pacto. Gracias, bendito Dios, por tu infinito amor y tu gran misericordia hacia nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Padre. Bueno, vamos a tenernos que despedir, pero antes quiero felicitar a los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador por primera vez. Les aseguro que el Señor Jesús ha escuchado su oración, los ha perdonado, pero ahora hay que aprender a tener una relación con Él. Y por eso, ahí en la pantalla, tenemos los cursos bíblicos para que ustedes puedan estudiar la Biblia. Como dije antes, esos padres de familia, miren ustedes, allí están los cursos, estudiar la Biblia para poder enseñar a sus hijos, estudiar la Biblia para conocer a Dios. Porque a veces, cuando era recién convertida, yo creía que Dios me iba a dejar. Y no era eso, era que yo lo dejaba. Nunca, jamás Dios te va a dejar. Y también tiene la información del correo electrónico, del teléfono que nos pueden llamar o mandar un WhatsApp y ponerse en contacto con nosotros para inscribirse en estos cursos. Y tenemos también en pantalla las actividades para esta semana. Y vamos a orar. Señor, gracias por el libro de Jueces. Hermoso libro de Jueces en que tú nos muestras tu fidelidad, tu amor, tu misericordia y cómo luchas por nosotros contra ese enemigo. Y cada vez que nos fortalecemos es que ha venido fortaleza de ti, no de nosotros, sino de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga mucho, un fuerte abrazo y también un beso. Dios los bendiga.